Gloria al Señor. Ok, hermanos, bueno, como ya el hermano me presentó, así que soy cubano, veo que tienen cubanos acá, así que aunque ya yo he convivido ya con mexicanos, guatemaltecos y ya me he aprendido algunas palabritas que para nosotros los cubanos no son complicadas, ¿no? Pero en otras culturas sí, pero siempre a uno del cubano se le sale y entonces, I'm sorry, ¿ok? Y ya veo que tienen cubanos aquí, así que ya sus oídos están un poco que adaptados, o sea, están ya inyectados, imagino. Bien, mis hermanos, hace 2 años que estoy acá y Dios ha permitido que en estos 2 años he estado dando evangelismo, o sea, ha sido una faceta nueva en mi vida, en mi ministerio, como pastor, de estar trabajando 12 años en iglesias localmente, a estar dando campañas en diferentes lugares, y eso ha sido una bendición para mí, una experiencia linda, y espero en el nombre del Señor, ya que el Señor me está abriendo un poco las puertas, ya poderme asentar ya en una iglesia ya estable, con la ayuda del Señor, pero sin dejar el espíritu de evangelismo. Quiero lanzar un desafío en esta semana a esta iglesia. Yo no soy Alejandro Bullón, ni soy Mark Finley, ni soy ningún predicador evangelista de renombre, ni me creo un gran predicador, pero lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es para compartirla, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrebatarles al enemigo las almas que él se ha robado de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que el desafío para nosotros en esta semana, primero es reavivar nuestra vida y segundo, salir al rescate de esas almas que están allí en el pecado. Porque ya nos rescataron a nosotros, ya nosotros estamos en Cristo Jesús y gloria sea su nombre, ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca esa linda tarea de colaborar con Dios en la ganancia de las almas. Y quiero decirle, y principalmente a los jóvenes que están acá, yo entré a la edad de 16 años al Evangelio, o sea, es la etapa difícil de la adolescencia. Sin embargo, una de las cosas que me ayudó como joven a permanecer en Cristo y no pasar esos momentos que se pasa la adolescencia de inestabilidad espiritual y demás, fue compartir precisamente con otros lo que Jesús estaba haciendo en mi vida. Y no quiere decir que no haya cometido mis errorcitos en esa etapa de la juventud, ni mucho menos después de uno adulto, pero centrar nuestra vista en Cristo Jesús es la clave para poder permanecer en Él. Así que en esta semana les voy a presentar a los jóvenes un experimento allí que espero que aprendan la lección. Bien, hermanos, oremos para comenzar nuestro mensaje en esta mañana. Señor buen Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos. Ahora, Padre, úsanos en este momento, bendice tu palabra y que ella sea la que se exponga en nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos ponerla en obra por la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, el mensaje de esta mañana lo he titulado Eclipse. O sea, no es la película esa que pusieron hace tiempo atrás. Pero, ¿qué tiene que ver el eclipse en nuestra vida? Ahorita lo vamos a ver. O sea, qué facetas en nuestra vida van interviniendo. Pero para hablar de un eclipse tenemos que hablar de ¿qué? De la luz. O sea, ¿qué cosa es la luz? La luz viene del latín lux, que es el agente físico que permite que los objetos se hagan visibles, ¿verdad? Si la luz no existiera en este planeta, no existiría la vida, porque la misma interviene en todos los procesos vitales de la vida del planeta, de las plantas y los animales. Por ejemplo, las plantas no tendrían esa coloración verde si no fuera por la clorofila, que precisamente actúa y recibe la energía a través de los rayos solares, convirtiendo en almidones y azúcares los nutrientes que necesita esa planta para poder subsistir. Precisamente, la luz es un agente físico también purificador, o sea, tener casas bien iluminadas por la luz del sol, abrir las ventanas, eso ayuda incluso a eliminar muchos gérmenes que a veces nos pueden causar daño, solamente por el simple hecho de exponernos al sol o abrir las ventanas de nuestra casa para que penetre la luz
del sol. O sea, Dios cuando creó este mundo, creó todos los mecanismos, todos los medios naturales para que el hombre pudiese vivir en bienestar y en perfecta salud y en armonía. Pero la palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 5, y va a ser el verso clave en este mensaje, en esta mañana, versículos 14 al 16, nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y dice allí la palabra de Dios, una ciudad situada en un monte no se esconde, ¿verdad? No se esconde, ni se deja, sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en casa. Muy bien, ahí tienen una lámpara judía de aquel tiempo. Ese era el tipo de lámpara que se utilizaba. Y entonces, los que hemos estado en Cuba, vamos a recordar un poco el pasado, ¿verdad? Y dice que recordar es volver a vivir. ¿Cuántos vivieron un apagón en Cuba? ¿Saben lo que significa apagón, esa palabra? O sea que cuando usted está más contento, llegó la noche y usted está ahí recreándose con la familia, está cocinando, ¿verdad? O preparando, o escogiendo el arroz. En Cuba el arroz no es como aquí, que ya usted lo coge y lo echa en el caldero y ya, listo a cocinar. No, allá usted tiene que limpiarlo, sacarle piedra, sacarle cualquier hierbita, cualquier gusanito que viene ahí, si no quiere comer arroz amarillo con sustancia. Y en medio de esa faena, ¡fácata!, se va la luz. Y entonces, wow, eso es una experiencia bien terrible que solamente hay que vivirla en Cuba. El que no ha vivido en Cuba no sabe lo que es la vida, realmente. Porque ahí se viven situaciones un poco cómicas, un poco fuera de lo común, pero así es la vida. Pero mis hermanos, ahí cuando estábamos en medio de esos apagones, uno encendía el candil o la chismosa o la lámpara, y uno ¿dónde la ponía? En el lugar más alto y en el lugar donde pudiera irradiar toda la luz en la habitación donde nos encontrábamos en ese momento para poder ver y poder continuar las faenas cotidianas de la vida en medio de esas terribles circunstancias. Pero dice la palabra de Dios que a nadie se le ocurre en la oscuridad encender una lámpara y ponerla ¿qué? Debajo de un almud, de ese objeto que están viendo ustedes allí. ¿A quién se le ocurriría eso? O sea que la luz está hecha con el propósito ¿de qué? De que alumbre. O sea, si usted tiene una lámpara, una linterna en sus manos, ¿es para que qué? Para que alumbre. O sea, a nadie se le ocurre encender la linterna y ponerle la mano delante para entonces buscar el objeto que quiere encontrar. Y entonces eso es lo que Dios nos está diciendo y es lo que vamos a tratar en este mensaje, en esta mañana. Dice aquí la palabra de Dios. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Entonces, mis amados, es bueno que nosotros pensemos en este versículo, porque ahí está diciendo, yo soy ¿qué cosa? La. Y ahí viene el artículo la. O sea, como enfatizando que la única luz verdadera en este mundo, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Pero hoy en día nosotros los seres humanos ponemos nuestra vida en cualquier cosa que brilla. Y como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y muchas de las consecuencias de a veces nuestros sube y baja en la vida cristiana es porque nosotros centramos nuestra vista en los hombres. Centramos nuestra vista en el pastor. Centramos la vista en un evangelista. Centramos la vista en el hermano fiel y consagrado de la iglesia. Y a veces decimos, wow, qué bien predica esta persona. Wow, qué consagrado es ese. Mira qué experiencia más linda contó. Y es bueno gozarse en la experiencia, en la fe de otra persona, en la luz que irradia a otra persona. Pero a veces nosotros pensamos que porque esa persona está brillando, ya yo estoy brillando también. Y no es así, mi hermano. Cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestra propia experiencia con Cristo Jesús. Si tú no eres capaz de brillar, aunque brille otra persona, esa persona no puede brillar por ti. Por eso que la máxima en este mensaje, en esta mañana es, fija tus ojos en Cristo. Él es la única luz en la cual tú y yo podemos refugiarnos y debemos de permitir que irradie en nuestra vida.
Mis hermanos, dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Dice, vosotros sois también ¿qué? La luz. O sea que si Jesús es la única luz, también nosotros somos ¿qué? La única luz en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está irradiando en nosotros. Y el cristiano, mis hermanos, es como este astro que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? No, esa es la luna. La luna. Si fuera el sol fuera más brillante, ¿verdad? Es la luna. Ahora, ¿qué particularidades tiene la luna? A ver, ¿la luna tiene luz propia? Exactamente. O sea, la luna no tiene luz propia. O sea, depende de qué? De que el sol incide en ella y ella automáticamente va a brillar. O sea, ¿la luna tiene que esforzarse para brillar? Ahí vemos que la luna tiembla, ahí vemos algún movimiento extraño que hace que la luna brille. No, solamente el sol incide en ella y ella automáticamente va a reflejar la luz del sol. Así que es el resultado de recibir la luz del sol. Y nosotros los cristianos somos como la luna. Si tú permites que Jesús brille en tu vida, tú vas a reflejar esa luz. Pero si por casualidad no estás reflejando luz, o la luz que estás reflejando, lejos de llevar a la salvación, está sirviendo de piedra de tropiezo, hay que analizar de dónde estamos recibiendo la energía que nos está haciendo brillar. Porque Satanás también quiere que nosotros seamos luz, pero luz de las tinieblas, una luz que guíe hacia el pecado, que guíe hacia la perdición. Pero si tú y yo nos ponemos en las manos de Jesús, nosotros vamos a brillar automáticamente. Y la responsabilidad nuestra, y ahí lo está diciendo el versículo, dice, vosotros sois la luz. O sea que esa responsabilidad no salta de nosotros en ningún momento. Dice, nadie, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, una ciudad no se puede, ¿qué cosa? No se puede esconder, o sea, no puedes esconderte de esa responsabilidad. En la Biblia nosotros podemos encontrar varias historias de personas que trataron de esconderse de ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos escondemos detrás de nuestra propia filosofía, de nuestra propia manera de pensar y ver el cristianismo. Se me ocurre pensar en Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos leído la historia de Jonás? Los más pequeños seguro que se saben hasta el cantico de Jonás, se lo comió una ballena, ¿verdad? ¿Y cuál fue la historia de Jonás? Así por arribita. Jonás, Dios lo llama a ser luz del mundo y a ir a una nación, a un lugar donde las personas estaban perdidas y que por su mensaje podían salvarse. Y el mensaje de Jonás era, dile a esas personas que se van a morir. Los voy a borrar sobre la faz de la tierra a menos que se arrepientan. Y Jonás dijo, no, Señor, si tú sabes que esa gente ya tú la vas a borrar, ¿para qué necesidad yo tengo de irle a decir lo que ya ellos saben que va a acontecerles a sus vidas? Yo creo que yo mejor debo de ir a hacer la obra en otro lugar, porque allí las personas sí me van a escuchar. Pero aquí en Madison, no, aquí en Madison, mire, yo he tocado la puerta de ese vecino tantas veces, he invitado a esa persona tantas veces, hemos dado campaña durante los años que ya llevamos establecido aquí en este lugar, que ya me da hasta pena invitar a esa persona a la iglesia. Yo creo que voy a ir a hacer la obra en otro lugar. Y mis hermanos, ahí todos sabemos la historia de Jonás. Y Dios le tuvo que decir, ven acá, tú no te puedes esconder de esta responsabilidad. Tú tienes que brillar, pero donde yo te mandé que tú brillaras. Y Dios lo envió allí. Y hay momentos en la vida que una ballena nos va a tragar a nosotros. Una ballena tal vez de problemas, de situaciones que nos van a hacer, estando en el vientre de la ballena, nos van a hacer reflexionar en cuanto al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, no hay que ser pastor, no hay que ser anciano de iglesia, no hay que ser diácono de iglesia para ser luz de este mundo. Ni inclusive todavía no hay que ser ni aún bautizado. Del momento en punto que usted recibe a Cristo Jesús y comienza a recibir la luz de la verdad, Dios le está dando a usted la responsabilidad de ir comunicando esa verdad a otras personas. Y si usted hace eso, usted va a empezar a crecer en Cristo Jesús. Y usted se va a convertir en una verdadera luz, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios en Isaías 8:18. Vamos a ver, leamos todo. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos como ¿qué?
como señales y ¿qué? Y advertencias en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces tú y yo somos ¿qué cosa? Somos señales de advertencia en este mundo. Y mis hermanos, lo bueno que tiene este mundo, ¿ustedes saben qué cosa es? Lo malo que se está poniendo. Lo bueno que tiene este mundo es lo malo que se está poniendo. Porque tenemos que abrir nuestros ojos, mis hermanos, porque estamos viviendo situaciones y se están moviendo fichas debajo del tapiz que tienen que ver con los eventos finales de la historia de este mundo. La venida de Cristo está más cerca que cuando antes creíamos. Ustedes ven que ahorita se han levantado muchas personas poniendo fechas con respecto a la venida de Cristo. De hecho, hoy estamos a 22, ¿no? Yo creo que ayer se acababa el mundo. Hoy es que se está acabando el mundo. ¿Cuántas personas hoy no están en un monte, en un campo por ahí? Tal vez algunos suicidándose, esperando que alguna nave extraterrestre pase a recogerlo, que Cristo va a venir, otros esperando que el Papa va a resucitar y tantas cosas. Y nosotros que poseemos la verdadera, que tenemos la fuente de verdad, ¿qué estamos haciendo para proclamar al mundo la verdad de que Cristo viene pronto? Y mis hermanos, todas estas cosas que nosotros estamos viendo y los falsos cristos que en un sermón de esta semana lo vamos a ver, solamente son anuncios que nos muestran de que Jesús está a las puertas ya. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que despertar ante esa realidad y tenemos que ponernos para la cosa. O sea, tenemos que ponernos en las manos de Dios y comenzar a decir, Señor, no es lo que tú quieres que yo haga, sino quién tú eres, Señor. Porque en la hora en punto que tú entiendas quién es Jesús en tu vida, es cuando tú vas a empezar a brillar. Pero mientras que tú y yo no entendamos qué significa Jesús en mi vida, tú y yo no podemos brillar. Tú y yo no podemos hacer la obra misionera. A ti y a mí se nos va a estorbar, nos va a cansar el trabajo en la semana y no vamos a poder venir a todos los cultos en la semana. No vamos a poder traer visitas, van a venir problemas, situaciones y vamos a preferir tal vez estar en casa antes que hacer la obra de Dios y gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. Van a pasar situaciones, mis hermanos, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios porque tú y yo hemos sido llamados a hacer ¿qué cosa? Una señal. Y una señal, ¿qué tiene que hacer para llamar la atención? Brillar, ¿verdad? Usted va por la carretera y están ahí las señales, pero esas señales no están hechas con cualquier pintura, sino con una pintura que incluso en la noche, cuando usted ve en su auto, ¿qué hace esa pintura? Brilla, hace que brille en ese momento. Y esas señales usted ve que se están moviendo y están diciendo, oye, me tienes que doblar a la izquierda, tienes que... Solamente están colocadas ¿dónde? En el lugar correcto y en el momento oportuno. Y entonces Dios te está llamando en el momento correcto y en el momento oportuno de tu vida. Tal vez alguien diga, yo tenía que haber conocido a Cristo hace 10 años atrás o hace 20 años. Pero no, el Señor permitió que tú tal vez eras un poquitico duro de corazón, o tal vez permitió que tú tuvieras antes otras experiencias y tal vez hasta negativas en tu vida, pero que eso te iba a servir para cuando estuvieras en el Evangelio y te encontraras con una persona parecida a ti, entonces tú le pudieras decir, mira, tú puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús. Para cuando una persona tuviese problemas en tomar una decisión con respecto a bautizarse, pero que todavía no lo hace porque tiene temor de perder su trabajo por ser fiel a Dios el sábado. Pero ya tú y yo pasamos por esa situación y perdimos nuestro trabajo, pero vimos el cumplimiento de la promesa de Dios que dice, joven fui y he envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y que ahora ese hermano que está con esa lucha te ve que tú estás firme en Cristo Jesús y que a pesar de que pasaste trabajo en tu conversión, en tu entrega a Jesús, por mantenerte fiel, después Dios te bendijo, entonces esa persona se va a sentir motivada por la luz que tú irradias, ¿a qué? A dar un paso de fe en su vida y seguir a Cristo Jesús. Porque lógicamente, aunque nosotros tenemos que centrar nuestra vista en Cristo Jesús, nuestros colegas humanos, nuestros semejantes, la primera luz con la que se van a encontrar es con nosotros.
van a empezar a gatear en la vida espiritual por nosotros. O sea, que van a adquirir un patrón de lo que es el cristianismo a través de ¿qué? A través del cristianismo que yo vivo. O sea, que si yo soy un cristiano extremista, legalista, esa persona que yo estoy trayendo a los pies de Jesús va a adquirir esa genética mía, ¿verdad? Espiritual, y va a atender esa misma tendencia mía. Por eso es que nosotros debemos de... Las personas se van a traer a nosotros, pero cuando ya centren los ojos a nosotros, nuestra responsabilidad es decirle, bueno, ok, mira, ahora tú mira a Cristo Jesús. Porque esa es la función de la luz menor. La luz menor, tú y yo, tenemos que conducir a Cristo Jesús, mis hermanos. Y esa es la misión, es el llamado a brillar que Dios nos hace a través de su palabra y nos ha puesto como señales en medio de este mundo lleno de problemas, llenos de vicisitudes. Y vamos a lo que dice aquí el apóstol Pablo en Hechos 13:47. Y leamos todos, ¿verdad? Te he puesto ¿para qué? Para luz a los gentiles, a fin de que seas, ¿qué cosa? Salvación hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Tremenda declaración del apóstol Pablo. Así que tú y yo nos ha puesto Dios ¿para qué? Para luz a los gentiles, a fin de que seas salvación. Les cuento una anécdota que me sucedió a principio de mi ministerio, cuando estaba ministrando en la iglesia de Minas, Camagüey. Ahí tenía unos vecinos, que esos vecinos, yo vivía en los departamentos de la iglesia. O sea, la iglesia no tenía casa pastoral, así que el departamento donde los niños se reunían era mi casa también. Entonces, teníamos unos vecinos que todos los sábados ellos se ponían a hacer fiesta en su patio, a tomar, las mujeres se ponían a lavar la ropa, a trabajar, a hacer bastante bulla, mientras que los niños, como yo estaba ocupando los departamentos, los niños tenían que reunirse afuera, ahí en el patio de la iglesia. Y esa mujer todos los días hacía eso, todos los sábados, sábado tras sábado. Pero también ella estaba haciendo algo que yo desconocía. Estaba mirándome. Cómo disfrutábamos el sábado en la iglesia, cómo se utilizaba el sábado para estar con la familia, cómo ese día nosotros no trabajábamos, no pasábamos lucha y lo teníamos todo listo y nos gozábamos de una manera tan linda. Y un día, inesperado, noto de que el sábado en casa de esa mujer ya se había dejado de trabajar, se había dejado de hacer fiesta y se había dejado de hacer bulla. Inclusive, se sabían hasta himnos de la iglesia. ¿Y ustedes saben cómo lo descubrí? En un apagón. Sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Cuba, cuando se iba la corriente, los vecinos salíamos a la calle, imagínense, a compartir la luz que se tenía y demás, y entonces nos poníamos a conversar. Entonces yo siempre compartí con mis vecinos. Yo no fui un cristiano ermitaño. Nosotros debemos de relacionarnos con las personas, ¿verdad? Aunque sea mundano, pero usted tiene que saber hasta qué punto se va a relacionar. Y yo aprovechaba esos apagones y salía ahí a hacer historias, a hacer cuentos, a matar un poco de mosquitos y a pasar un poco el calor y demás. Y entonces allí me sorprendo cuando esa vecina empieza a decir de que qué bendición desde que había dejado de trabajar los sábados. De que empezó a hacer las cosas en la semana y el sábado ahora lo puede dedicar a la familia y se siente de lo más feliz. Y me dijo, pastor, eso lo aprendí gracias a ustedes. Yo me ponía a trabajar los sábados y veía cómo ustedes la pasaban bien ahí en la iglesia y estudiaban y después por la tarde salían, visitaban personas o iban a un parque a despedir el sábado y demás. Y yo aquí lavando ropa y trabajando. Yo me decía, ¿hasta cuándo yo voy a hacer así? Y automáticamente ella a través del ejemplo comenzó a cambiar su vida. Yo no tuve que darle un estudio bíblico de lo que era el sábado y nada. Solamente ella vio. Y mis hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer en la vida a veces no es tanto estudio ni tantas palabras, sino hechos. Es lo que las personas quieren ver en nuestra vida. Y tenemos que nosotros tener que analizar eso. Dice, no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. O sea, el primer lugar donde tú y yo tenemos que brillar, ¿dónde es, mi hermano?
en la casa. Es fácil que ahora yo venga y brille para ustedes acá y ustedes digan, wow, mira para allá, qué buen muchacho, consagrado, predicador, etcétera. Pero ustedes no me conocen aquí, ni por una semana que yo esté acá con ustedes pueden decir, conozco al pastor Desaya. Me han visto, he compartido con ustedes, pero ¿quién sabe la verdad de lo que yo soy? Los únicos que lo pueden saber es mi familia, mis padres y mi madre, que son con los que estoy compartiendo ahora allá en Louisville, Kentucky. Porque con el que yo convivo, con la esposa, con el esposo, ahí sí yo voy a mostrar qué tipo de cristiano yo soy. Aquí nos paramos, predicamos, andamos de cuello y corbata, ¿verdad? Y wow, se impacta. Uno da una imagen de diplomático, de presidente y demás. Pero ¿qué imagen estoy dando yo en mi hogar? ¿Verdad? Y ahí habría tela por donde cortar, pero el que lee entienda. Y el que escuche entienda lo que yo estoy queriendo decir. Y mis hermanos, tenemos que hacer una reforma. Y Dios está llamando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cada uno de nosotros, a hacer una obra de reforma y reavivamiento en nuestras vidas, pero donde primero tenemos que empezar ¿dónde es? Aquí. Después que tú y yo brillemos en casa y nuestros hijos vean, a pesar de nuestros defectos, porque defectos tenemos todos, que nosotros somos cristianos. ¡Wow! Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando usted aprenda a brillar en su casa, entonces usted va a brillar para el mundo. Pero si usted brilla para el mundo y no para su casa, es como dice el dicho, luz de la calle y oscuridad de la casa. Ok, llegamos ahora al asunto del eclipse, ¿verdad? Aquí no se puede apreciar bien la luna en este momento, porque está en qué fase. Está eclipsada, o sea, no se puede ver. O sea, ¿qué cosa es un eclipse? Ahí está la definición. O sea, un eclipse lunar, en este caso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando el planeta Tierra se interpone, ¿dónde? Entre el Sol y la Luna. Es decir, cuando la Luna entra en la zona de sombras de la Tierra, y esto solo puede ocurrir ¿en qué fase? En fase de luna llena, ¿ok? Tengamos eso en mente. Entonces, el Sol, vamos a llevarlo ya al aspecto espiritual, ¿quién es? Cristo Jesús. La tierra, Satanás, el mundo y la luna, por supuesto, somos tú y yo. Somos la luna que no tenemos luz propia, no debemos de esforzarnos para brillar, o sea que, y lo hemos estudiado en la lección de esta semana, que las obras que yo haga no es lo que me salva a mí. O sea, si yo brillo es ¿por qué? Por el resultado de mi relación con Cristo Jesús. Y mis hermanos, eso no es teoría, lo que yo estoy hablando. Relación con Cristo Jesús tiene que ser una cosa práctica. O sea, si hay alguien que todavía no le está funcionando eso, es porque no ha dedicado tiempo a encontrarse con Cristo a través del estudio de su palabra, de la oración y de compartir el mensaje de salvación con otras personas. Si usted no hace esas tres cosas en su vida, usted no puede tener un compañerismo con Jesús, ¿verdad? Así que no puede brillar. Ahora, cuando Jesús está brillando en nuestras vidas y esto no está entre tú y yo, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a brillar, vamos a hacer una luna llena en plenitud, ¿verdad? Vamos a alumbrar a todos los que están en casa, vamos a alumbrar, nuestra familia se va a sentir alegre, aunque no haya con qué pagar los biles, aunque no tengamos trabajo, aunque aún no tengamos papeles legales en este país, pero vamos a estar ¿cómo? Contentos en Cristo Jesús, confiados en sus promesas. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús está brillando en mi vida. Pero si yo dejo que Satanás, el mundo, los problemas, las situaciones, el estrés, los biles, etcétera, todo se vaya interponiendo entre Cristo y yo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde está la luna allí? En tinieblas completamente. Y el problema es que cuando tú y yo nos desconcentramos en nuestra vida cristiana, y eso es lo que hace Satanás, nos desconcentramos, automáticamente él se va interponiendo en nosotros. Pero bien, ¿en qué fase es que la luna cae en eclipse, decíamos? Cuando está en luna llena. Mis hermanos, Satanás es astuto. Y quiero decirle que a nadie se le apaga la luz de momento. Todo es un proceso. Que en algunos es un proceso más rápido que en otros. ¿Por qué? Porque algunos se sueltan más rápido de la mano de Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí estamos tú y yo en esa fase que nos encontramos con Jesús y empezamos a brillar. Pero aquí parece que ya nos desconcentramos un poquitico.
y nos pasó tal vez como al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro estaba allí estaba ahí en la barca en medio de la tormenta, ¿verdad? Que pensaban que se iban a ahogar, que se iban a morir, y que venía Cristo caminando por el agua, que ellos empezaron a dar gritos, un fantasma. Pero cuando ya saben que es Jesús, ¿qué dice Pedro? Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas. Y yo pregunto, ¿era mal el pedido que Pedro estaba haciendo? No, era un salto de fe. Pedro creyó en que era Cristo Jesús, estaba convencido que era Cristo Jesús y estaba más convencido aún de que por la fe él podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y tú y yo por la fe podemos ser victoriosos como Jesús fue victorioso sobre el pecado. Él es nuestro ejemplo. Y entonces tú y yo podemos decir, Señor, si tú eres Dios, haz que yo pueda caminar sobre las aguas de este mundo. Haz que yo pueda dar el paso de entregarme a Cristo Jesús a pesar de que yo tal vez pudiera perder mi trabajo por ser fiel a ti. A pesar de que yo pudiera perder mi matrimonio por ser fiel a ti, haz que yo pueda dar ese paso de fe y entregarme a ti. Y mis hermanos, si tú crees en Dios, vas a comenzar a caminar sobre las aguas de problemas de este mundo. Y Pedro empezó a caminar. Pero llegó un momentico que Pedro, ¿qué? Se creyó que era él el que estaba caminando. Dijo, que yo soy el bárbaro. ¡Wow! Estoy caminando sobre las aguas. No me pasó nada. Mira, me botaron del trabajo, pero mira, conseguí otro. ¡Wow! ¿Verdad que yo soy un bárbaro? Ahí automáticamente ya Satanás empezó a oscurecer tu vida. Cuando tú crees que lo que tú estás haciendo es resultado de ti mismo, estás mal. Automáticamente. Lo que tú y yo hacemos es el resultado de Cristo Jesús. Y si no estás haciendo nada en tu vida cristiana y estás mal, es porque Jesús no está en tu vida. Y puedes estar viniendo a la iglesia, puedes tener una Biblia, puedes estar estudiando la lección de la escuela sabática, ser maestro de escuela sabática, ser pastor, evangelista, etc. Pero eso no es lo que te salva. Eso no es lo que te lleva a una relación con Jesús. Y automáticamente la fase comienza poquito a poco tu vida va en una transición hasta que queda en completas tinieblas. Y mis hermanos, pongamos nuestra